no me interesan esos actores, me parecen una bola de huevones. Y tú lo ves ahora también por ejemplo, las series españolas. Hay actores argentinos, hay actores mexicanos, hay actores venezolanos, pero todos son buenos actores. Ahora que estabas mencionando El Recluso, había gente de Argentina, había gente de Uruguay, había gente de México, había gente de España, y todos todos se desarrollaban en una casa de Tamaulipas, claro. Mientras no sea disparados cada uno por su lado. Hay un actor que me parece maravilloso, un talento extraordinario, que se llama David Chocarro, que salía conmigo bueno, yo salía con él más. Y es estadounidense, ¿no? No, él vive en Miami, pero él es uruguayo. Él es uruguayo. Yo siempre decía que era argentino, pero él me decía que era uruguayo. A lo mejor me engañó. Pero nunca lo percibes como tal. Nada, nunca. Y el otro actor también era argentino, el protagonista. Y nadie se quejaba, había españoles. Eli Heiser la hacía de norteamericano, ¿no? Entonces, ya tiene que ver de la calidad interpretativa del actor, tiene que ver de la capacidad de involucrarse con su personaje, del que lo interpreta. Y, ¿Quién dirigía Valverde, de los tres directores? Híjole. Mira, lo dirigía Carlos Volado, que me parece un extraordinario director. Lo dirigía Miguel Baroni, que también es un excelente director. Él es colombiano, y lo dirigía otro colombiano que se llama Osorio, se apellida Osorio, pero no me acuerdo su nombre. ¿Cómo logran entre tres directores llevar un mismo tono? Híjole, es difícil, ¿eh? Es difícil porque... Cada uno tiene su visión. Cada uno tiene una visión distinta. Y además, cuando son extranjeros, hablando de un personaje legendario de la historia de México, como es Jesús Malverde, pues resulta un poco difícil. Pero son buenos narradores, siempre tienen una narrativa muy efectiva, y esto no es producto de la casualidad, tiene que ver con muchas sesiones que le dedicamos justamente a encontrar el tono con el que vamos a trabajar. Y como es mucho tiempo en condiciones muy difíciles, evidentemente es que cada uno se encarga de un número determinado de capítulos. Los actores son los que nos llevamos la frega, porque tenemos que estar, los que estamos toda la historia, pues toda la historia, ¿no? 7 meses fueron de grabaciones. 7 meses, que se te hacen eternos. Que se te hacen eternos. Pero bueno, otra de sus pasiones, o de las más fuertes, es la docencia, en el caso de la actuación. La docencia, sí. ¿Cuándo empieza a dar clases? ¿Por qué decide dar clases? Pues mira, yo, desde muy joven, cuando yo entré a la Escuela de Teatro de Bellas Artes, ya había algo que me parecía muy atractivo, porque yo creo que la docencia, así como tengo vocación por la actuación, seguramente tenía ya una vocación muy fuerte por la docencia, porque una de las cosas que más me llamaba la atención es que en la Escuela Nacional de Arte Teatral, si tú no alcanzabas a titularte y solamente cumplías con 2 años de formación académica, ya estabas habilitado, avalado y certificado para ser maestro de actuación, ¿no? Yo terminé mi carrera completa, pero me llamaba mucho la atención que te diera la oportunidad de ser maestro, porque a mí siempre me ha gustado compartir mi experiencia artística, mi experiencia de vida. Y luego, cuando terminé de estudiar, tuve una beca en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en Cuba. Yo viví durante mucho tiempo de becas, fui becario con Aculta, fui becario de la Escuela Internacional de San Antonio de los Baños. Me han dado becas el Estado y las instituciones para que vaya a estudiar al extranjero. Y entonces, cuando fui a Cuba, yo descubrí un mundo maravilloso en esta escuela, donde me di cuenta que yo ya trabajaba en el cine, donde me di cuenta que el que sabía de narrativa, o sea, los realizadores, podía hacer mucho más efectivo su trabajo. Yo me di cuenta que si yo sabía de narrativa,
iba a poder ser mucho más eficiente, mucho más efectivo, iba a poder entender mejor cómo poder contar mi historia como actor, porque cuando sabes de narrativa, sabes por qué la cámara está en esa posición, por qué tiene ese lente, por qué está a altura de ojos, por qué está más bajo, por qué hay una que está en movimiento, por qué hay otra que está detenida, por qué hay una que tenemos, ¿cómo aquí se arriba, llama? Ajá, aérea, etcétera, etcétera. La actuación en el campo cinematográfico se tiene que dosificar y se tiene que fragmentar. Hay una cámara que te ve aquí, hay una cámara que te ve acá, hay una cámara que te ve así, ¿no? Etcétera, etcétera. Y en toda la actuación se tiene que dosificar, la actoralidad se tiene que ir cerrando de acuerdo al lente de la cámara con la que estás trabajando. Porque no es como en el caso del teatro, la narrativa en el campo cinematográfico para el actor sí tiene especificidades que hay que tomar mucho en cuenta. Tú en un plano cerrado no puedes tener un alto nivel de gesticulación porque se ve raro, se bota, revienta. Tienes que tener tus límites de campo muy bien establecidos para que no estés cabeceando, para que hagas cosas que son técnicas, que requieren de un conocimiento técnico muy riguroso, que da la apariencia de que está siendo muy natural. No lo está haciendo muy natural. Son actores que conocen muy bien su trabajo, que conocen muy bien la narrativa y que saben que lo que están haciendo con lo que la cámara ve. Y entonces, si la cámara está en movimiento, evidentemente pues, se convierte en un vals, un plano secuencia donde la cámara está en movimiento, pues tú vas valseando con la cámara, lo que la cámara ve es lo que tú vas trabajando con ella y con ese tipo de narración, cuando la cámara está a distancia, cuando la cámara está cerca. Entonces se convierte en una especie como de rompecabezas donde tú vas sabiendo cómo armar tu trabajo, porque en el cine tú puedes empezar por esta escena que es la última, el primer día y el 15º día hacer la escena del día 2 y el 10º día hacer la escena del día 3. Sí, es un rompecabezas totalmente. Es un rompecabezas completamente. Entonces, para poder construir un personaje no es como en el teatro, que lo vas haciendo conforme lo vas ensayando. Claro, que generalmente va de inicio a fin. Tienes que ir haciendo una especie un proceso. Y le empieza a apasionar esta parte de la docencia. Me empieza a fascinar y me empiezo a involucrar. Y cuando yo regreso a México, yo digo, esto lo tengo que compartir con mis compañeros actores, porque, o sea, no sé, la mayoría no lo sabía ni siquiera tenía interés, ni siquiera sabía que existía eso. Y entonces a mí se me ocurre abrir un taller para profesionales de la actuación que estaban interesados en la narrativa, en el campo cinematográfico, en la actuación frente a la cámara. Y lo hago en la Colonia Condesa hace 24 años y lo fundo como el set para un taller para profesionales de la actuación. Y funcionamos muy bien. Funcionamos de que te contravían desde el día 1. Y conforme iba avanzando el tiempo y íbamos teniendo muy buenos resultados, de tan buenos resultados que ahí están todos los actores que estaban, todas las generaciones siempre están trabajando, empezó a acercarse gente a preguntarnos que si no dábamos clases en la escuela para principiantes, para gente que se quería iniciar en el mundo de la actuación. Y yo me negaba al principio porque había que hacer un plan de estudios, porque lo más difícil de tener una escuela no es abrir una escuela y dar clases de lo que sea. Lo más difícil de una escuela es tener el personal, los docentes altamente calificados. Sí. ¿No? Porque si no tienes unos buenos maestros, evidentemente tu educación va a ser mediocre o va a ser... Y tener una congruencia, porque lo que quiere hacerlo es hacer las cosas bien. A mí me porque gusta hacer las hemos cosas conocido también personas que aprovechan el nombre o el éxito para dar cursos o para hacer cosas. Pues, como si fueran como franquicias, como si fueran Kentucky's Fried Chicken, ¿entiendes? Que ponen en cada ciudad y piensan que eso les resuelve la vida. Pero pues también una escuela solamente habla por sus alumnos. Lo mío está relacionado, lo digo sin parecer pretencioso, arrogante ni nada. Está hecho con mucho cariño, bien diseñada. Y después ya me convencí de que lo podíamos lograr y empecé a buscar especialistas que pudieran atender a la gente que se inicia en la actuación, que pudieran atender gente que ya tuviera cierto nivel de experiencia. Y yo desde hace años que me he dedicado a entrenar profesionales, ¿no? Alejados de lo que tiene que ver con el mundo de principiantes, intermedios y avanzados, como en otras escuelas,
Porque yo creo que hay gente que tiene menos experiencia, hay gente que tiene más experiencia, como en el trabajo profesional. En la escuela, desde el momento que entran, ya para mí son actores que están en un proceso de formación. No es que están en un proceso de que son los principiantes, porque se ven como principiantes, siempre se sienten en desventaja con el que ya tiene más experiencia. Entonces yo lo que hago es involucrarlos en lo que tiene que ver con su cuestión vocacional, donde saben que todo depende de ellos y de la fuerza que pueda tener su vocación, y entonces van a tener que pasar por un proceso hasta convertirse en profesionales de la actuación de primer nivel. Entonces eso nos ha funcionado muy bien, y la escuela es como un gimnasio de entrenamiento permanente. No tiene un número determinado de tiempo en el que tú puedes estar. Hay gente que ha estado conmigo 10 años y sigue yéndose a entrenar. Es como la terapia. Como el gimnasio. Cada quien decide cuándo se gradúa. Yo llega un momento en que les digo, tú ya estás listo para trabajar, y están trabajando. Ahora ya cada vez que voy a una serie, trabajo con mis alumnos, siempre hay por lo menos 3, 4 que estuvieron en la escuela. Pero la parte más importante de la que me siento muy orgulloso es que hemos luchado mucho porque me gustan los actores que desde el inicio de su proceso de formación empiezan a desarrollar una mentalidad empresarial, que saben que tienen que ser autosuficientes en relación con su trabajo. Yo detesto el actor que piensa que es de tan eventual, que es una profesión de tan arriesgada que no van a poder encontrar trabajo. O vivir de eso. No me interesan esos actores, me parecen una bola de huevones. Yo creo que el actor que tiene claro lo que tiene que ser su llamado por la vocación y es un buen trabajador, siempre tiene la posibilidad de generar su trabajo él a nivel autosuficiente, se generan sus propios contenidos, ahora con las redes sociales, hay 1000 maneras de poder proyectar tu trabajo sin depender de una televisora y sin depender de una casa productora. Y no regalar nuestro trabajo. Nunca, nunca.